Bien, chicos, si no hay dudas, vamos a seguir con el trabajo práctico de JFET. Lo vamos a terminar hoy y vamos a ver la introducción de un componente nuevo que entiendo que en el teórico ya lo tienen que haber visto. Es un componente bastante sencillo y a tal punto que vamos a hacer la introducción solo en una clase y lo vamos a... Y la clase que viene vamos a hacer el práctico de ese componente, en una sola clase nada más. Y después ya nos concentramos en la familia de componentes de la última parte, o la penúltima, mejor dicho, de la materia, que es la familia de tiristores. Ahí vamos a ver el SCR y el TRIAC. ¿Sí? El JFET habíamos hecho la primera y la segunda parte. Si nos acordamos, en la primera parte habíamos determinado el valor de la IDSS, ¿sí? Variando, poniendo en cero la tensión de gate surtidor y variando la tensión drenador surtidor para encontrar la curva cuando la BGS vale cero. El valor de corriente en donde se estabilizaba lo denominamos IDSS y es un parámetro que se encuentra en las hojas de datos. Después hicimos la segunda parte, la segunda parte dejábamos fijo el valor de BDS y variamos la BGS encontrando diferentes valores de la IDSS. ¿Sí? Completábamos esta tabla, variando la BGS, la habíamos adaptado, no llegábamos a los menos 10 voltios, sino que creo que a los 4 o 5 voltios ya la ID era cero, entonces habíamos hecho algunos pasos más chicos entre 0, 1, 2, 3, 4 y 5, habíamos hecho en paso de 0, 5, si no me equivoco, y después hicimos un barrido y encontramos la que denominamos la curva de transferencia o la curva de transconductancia, que me da una noción de cuál era el valor de la corriente en función de la BGS. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la tercera y la cuarta parte, que en realidad no la voy a hacer yo, la voy a explicar y les voy a proponer que si ustedes la quieren hacer ahora en vivo, abran el PSPICE, yo les comparto pantalla y ustedes me muestran el PSPICE y ahí entre todos, o el que lo va a mostrar, dibuja el circuito y lo hacemos la medición, el barrido, todo. ¿Sí? Yo inclusive les puedo ayudar. Esto es porque quiero empezar a que no sea tan monótona la clase, que yo simulo, muestro y ustedes escuchen nada más, sino que quiero que empiecen a participar, quiero que me muestren sus computadoras con las simulaciones y las cosas que están haciendo, en primer lugar, y en segundo lugar, porque en este momento estoy con una computadora prestada, mi computadora murió, la tengo que llevar al service y ahí adentro tenía el PSPICE, o sea, el ORCAD. O sea, no tengo el software para hacer una simulación hoy. ¿Sí? Para la semana que viene, si esto continúa, voy a instalar en esta computadora prestada el PSPICE y lo tendré nuevamente. Pero hoy no me hice tiempo, así que no tengo el simulador como para que probemos nada hoy. Por eso los aliento a que ustedes prueben. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la tercera parte? Dice determinar la curva característica de salida del JFET. ¿Sí? Vamos a dibujar este circuito sencillo, sin resistencia, sin nada, simplemente con una BGS y una BDS. Y dice, armar el circuito utilizando una fuente partida en el laboratorio, esto es cuando se arma, ¿sí? Ahora no necesitamos nada de eso. Colocar el BDS en 0 y el BGS en 0. Y comenzar a variar el valor de la BDS de 0 a 20 voltios
en los valores que muestra la tabla, manteniendo el BGS fijo en 0. ¿Sí? O sea, lo primero que pide es, a ver, voy a hacer una gráfica. Lo primero que pide es medir esta columna que le estoy marcando. O sea, dejar la BGS enclavada en 0 y comenzar a variar la BDS y tomar el valor de la ID. Después les va a pedir hacer esta tabla, esta columna, digamos, enclavar la BGS en menos 1 voltio y variar la BDS hasta los 20 voltios. Y así sucesivamente. Si se fijan, borramos los dibujos. Si se fijan, después dice el punto 4 completa la tabla, modificándola, y el punto 5 al 9 es exactamente lo mismo, hacer el punto 3 y 4 nuevamente, pero ahora con BGS 1 voltio negativo, BGS 2 voltios, BGS 3 voltios, 4 y 5 voltios. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Encontrar la familia de curvas. ¿Cuál es la familia de curvas? Yo busqué un trabajo del año pasado y me mostraban esta familia en donde teníamos BGS acá y acá la corriente drenador surtidor. Y encontramos una curva cuando la BGS valía 0, una curva un poco más chica cuando valía 1, una curva un poco más baja en nivel de IDSS en menos 2, después en menos 3 y ahí se eliminaban. En menos 4 y menos 5 ya estaba en 0 para el transistor que había usado este grupo. ¿Sí? O sea, esta curva también es lo mismo. Bien, esa es la tercera parte. A ver, esa es la tercera parte. ¿Quién se anima a abrir el ORCAD PSPICE? Así le comparto y nos muestra y empieza a medir esa persona y todos lo van observando. Tenemos 17 personas disponibles, 16, porque no me contan a mí. ¿Quién se anima? Yo lo puedo simular, profe, creo. Dale, Sebastián. A ver. Convertir en coanfitrión. Dale. Y yo voy a sacar mi compartir y podés compartir vos. Si querés abrir, armarlo, lo que quieres y después compartir o compartir ahora y te vamos ayudando. Muy bien. Uy, no veo. ¿Qué JFET querés usar? A ver. ¿Y cuál habría que usar? Porque acá está el 2N38, empieza del 70, no está el que dice en el trabajo que sería el 19. Recuerda que esos son tiristores, ¿no? Lo que estás viendo. Ah, Escribí JFET y te van a salir los que tenés disponibles. Mira, ahí tenés el J105. Usa ese. El 105 está piola, o el 6 o el 7, alguno de esos. Y vamos a ver.
Mientras tanto, algún otro compañero vaya buscando en internet el J105, así nos dice cuál es el valor de la BGS de corte. ¿Y lleva una fuente o...? Sí, lleva una fuente entre drenador y surtidor, PDS Source, y otra ahí. Perfecto. La B1 tendrías que rotarla. Si la marcas y aprietas R, la puedes ir rotando, así te queda más prolija y la conectas a gate y a surtidor. BGS menos 25. BGS de corte, Sergio, me parece mucho. Sí, de corte aparece menos 25, profe. Por lo menos el que yo encontré también. Bueno, vamos a ver entonces. Yo encontré uno que Hay uno que el dice corte breakdown y otro que dice cut. está entre -4 y -10. Sí, es. Claro, No, el el 25 de creo que es el máximo. 25 es el de Claro. ruptura, de breakdown, por eso. Es de ruptura. Está. Exacto. Entonces, entre -4 y -10, porque el fabricante no sabe qué poner, entonces, o sea, tiene márgenes grandes, entonces vamos a ver cuál es el valor de este en particular que vamos a medir nosotros. Eh, Sebastián, deja en cero la BGS, la otra. Me voy a cambiar el nombre así no me confundo. Bueno, Ese, no. Y esta, la BGS, la dejo en 0. sí. Creo que tenés que ponerle un número, si no, no te lo va a identificar después cuando hagas el barrido. BGS1, ponele y BDS1. Bien. Entonces, Sebastián, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a medir paso a paso todos los valores, como hacía yo, como si fuera que teníamos un tester, o vas a hacer directamente el barrido? A mí me da lo mismo. ¿Qué preferís hacer? Y a mí también me da lo mismo. Podría hacer el paso a paso para ir Dale. poniendo los valores, pero Bueno, como así alguien va abriendo un Excel y lo va llenando y después lo comparte el Excel. Entonces, pone las tensiones, listo, pusiste corriente, simula. ah, Ahí está. Bueno, esa es la ID. Bien. 0, Bueno, 0, 0. cero todo porque estamos todos en cero. Entonces empieza cambiando la BDS1 y anda subiendo pasos de 1. Para Sebastián, ahí la BGS no sé si está bien conectada, porque en el medio de la fuente hay como una línea. No sé bien qué pasó. Agarrarla a la fuente y desplazarla para la izquierda. A ver qué es ese cable que hay ahí. A ver, pongo otro directamente. No, borrate los cables. Bueno, dale.
Ahí está. De uno en uno. Sí, pero la BDS, esa queda en 0, la primera vuelta. Sí, ya lo había movido acá. Bueno, entonces el otro compañero que ya está armando la tabla, ponga para IDSS 88,65 miliamperes, para la BDS de 1, y vamos a relevar la primera columna que es la BGS 0. ¿Sí? Esa si querés borrarla Sí, para que no la no quiero. confundan. La que sale de BGS también, si querés podés borrarla. Esa de ahí abajo también, así te queda nada más que la que nos interesa. Bueno, Eso, esa también. Y la de abajo, la derecha, si querés, también. Total es la misma. Esa es la de la fuente. Dale, Marco, anota vos. bueno. Paso. Dale. 169,9 Marcos. Para 2 voltios de BDS. Siga Sebastián. 242,1 miliamperes para BDS de 3. $303,6 miliamperes para BDS de 4. $352 para BDS de 5. Ya está, ¿cuánto? 20. Ah, Hasta 20. le meto un pato entonces. Sí, dale. 385 Marcos para 6 voltios. 403 para 7 voltios. 416 para 8 voltios. 429 para 9 voltios. 442 para 10 voltios. 454 para 11 voltios. 467 para 12 voltios. 480 para 13 voltios. 492 para 14 voltios. 504 para 15 voltios. 504,9 más tirando a Sí, 505. 505 casi. 517 para 16. 529 para 17.
541 para 18. $553 para 19. Ya toqué. 565 para 20. ¿Sí? Esto que hemos hecho hasta ahora es exactamente lo que hicimos en el primer punto, que hicimos un barrido de la BDS con la BGS cortocircuitada a surtidor. Acá en lugar de cortocircuitarlo, la pusimos con un valor de 0 voltios. ¿Sí? ¿Te animás a hacer la variación de esta o que hemos hecho, Sebastián? Sí. Así vemos esta primer curva, porque vamos a ver algo particular de este transistor. Exacto. So. ¿En 1 o en 0? No, con BGS 0 lo dejamos así como está. Variate la BDS 1 de 0 a 20. 0. 20. Ponele en pasos de 0 a 1. ¿De a 0 1? Sí, total. Que calcule el programa. Bueno. Ahí no sé si se ve o qué pantalla No, estoy compartiendo. creo que tenéis compartida nada más que el Orca. Tendría que compartir la pantalla del PSpice. Bien, tenía que cambiar. Ahí está. Ahí la estamos viendo. ¿Y cambió? Sí. Bueno, fíjense chicos que no es la IDSS, o sea, el valor en el cual se enclava, no es tan exacto ni tan constante en este transistor en particular. Es un transistor, por hablar mal y pronto, de medio pelo para abajo. ¿Sí? Fíjense cómo no se estabiliza el valor, sino que a medida que sigue subiendo la tensión BDS1, el valor de la corriente sigue subiendo, no es tan estable. ¿Sí? Como habíamos visto la otra clase con el otro transistor 2N, algo así que habíamos usado. Bien. Sebastián, te sugiero entonces ahora que midas para menos 1 voltio de BGS. Bien. Vamos a poner esto en 0. Exacto. ¿Y hacemos también toda una por una las mediciones o...? Sí, hacemos una por una en las mediciones y nada más. Después lo dejamos para que cada uno lo termine con las otras BGS. Pasamos directamente a hacer el barrido. Entonces, para 0 voltios, ya me olvidé quién era el que anotaba. Tengo que hacer igual el circuito de nuevo porque ahí se queda ahí estancado, sigue mostrando las mediciones de antes, el 565. Así que tengo que cerrar todo y crear uno nuevo. No, bueno, no sé por qué. No sé, pero desde que instalé me pasa eso, por ahí le cambio los valores y por ejemplo la corriente quedó ahí clavada, no cambió con el 0 ni con el -1. No, porque tenés la simulación en barrido. Tenés que sacarlo de ese tipo de simulación. Ponerlo pero no sé qué pantalla estoy mostrando. Pero por la simulación, yo acá le pongo play y me sigue mostrando. Porque sigue haciendo el barrido.
sigue haciendo el barrido. Fíjate que en la del barrido tiene que haber cambiado la curva porque vos lo cambiaste a BGS. Ah, mira, sí, cambió. Ah, nunca me había dado cuenta de eso. Entonces, ¿cómo para entonces el barrido? No sé si vos pusiste botón derecho o algo así cuando te sale una ventanita desplegable, porque no estoy viendo el barrido. O muéstrame el barrido y te indico ahí. Ahí, ahí Ahí, muestra el Ali. barrido. Sí, ahí lo está mostrando. A la izquierda ese lapicito con esa señal que hay, el icono de abajo, ahí. Sí. Ahí tenés que sacar donde dice tipo de análisis de ese sweep, ese exacto ahí, pone el dominio del tiempo. La primera. No, guarda, dominio del tiempo. Aplica o acepta, ¿sí? Y ahora, cuando simules, va a volver a medir como si fuera con el tester. Ah, Ahí, mira vos. Yo prendimos siempre que algo, me pasaba ¿no? eso, borraba todo el circuito y empezaba de cero como un... Y nunca te preguntaste que algo tiene que estar mal, porque no puede ser que haga eso. No, a mi parecer se crashaba el programa y tenía que borrar todo y empezar de cero. Está bien, Las bueno. horas de más que le habré dedicado a los trabajos prácticos. Bueno, Marcos, creo que vos estabas anotando. Entonces ahora vamos a hacer una nueva columna en donde vamos a poner BGS de 1, de 1 voltio negativo, ¿no? Y empezamos con el primer valor de BDS 0 voltios y nos dio 0. Pone 6,1 6,10 pico pico, amperes. pero pone directamente 0. Ay, con un volt serían 75,6 miliamperes. Con un volt de BDS. Bien. Con 2 volts 142,5 miliamperes. 3 volts 198,6 miliamperes. 4 volt 242 miliamperes. 5 volt 270 miliamperes. 6 volt 282,4 miliamperes. Creo que ya se entendió que era miliamperes. A 7 volt 292. A 8 volt 302 miliamperes. A 9 volt son 311 miliamperes. Mm, 10 volt 321 miliamperes. 11 volt 330 miliamperes. 12 volt 340 miliamperes. 13 volt 349 miliamperes.
14 volt, 358 mA. 15 volt, 368 mA. 16 volt, 377 mA. 17 volt, 386. 18 volt, 395. 19 volt, 404. 20 volt, 412,5 mA. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a graficar únicamente estas dos curvas que relevamos. Entonces quiero que vuelvas a hacer un barrido. Ahí. Barrido. BDS1 entre 0 y 20, perfecto. Segundo barrido, marca. Pone la BGS 1. Y abajo pone el valor de arranque 0, valor de final 1, incremento 1. Entonces va a graficar nada más que dos valores. 1 o 0,1 el incremento. Sí, para que grafique las dos curvas. Ahí está. Entonces fíjense en cómo la de arriba es la curva que relevamos en un primer momento para la BGS en 0 voltios y la de abajo es la de BGS 1 voltio. Ahora sí, Sebastián, relevemos todas las curvas que pide este punto, o sea, hace que la BGS vaya hasta 5 en pasos de 1. 5. Bien. Bien, perfecto. ¿Sí? Aparentemente todavía no ha cortado, porque tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y con 5 todavía no estamos en corriente 0. Entonces, si quieres, incrementarlo un poquito más, pone hasta 7, a ver si gráfica la de 0, la de corriente 0. Ahí está, ¿ves que hay una línea abajo? Esa tiene que ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. En 6 voltios ya la marco y en 7 la paso por arriba también, ¿sí? Entonces debe estar alrededor de los 6, 5, algo, por ahí debe estar el valor de la BGS de corte en este modelo de este transistor. O sea, en este modelo del PSpice para este transistor. Haceme un favor, Sebastián. En el circuito pone botón derecho arriba del componente y pone Edit PSpice Model. Ahí se va a abrir otra pestaña. Abajo, ahí está. Y ahí debería decir el valor de la BGS que está usando. El BGS de corte. A ver. GS Max 25.
Sí, ese es el máximo, pero abajo en el modelo en texto dice Sí. 6,25. Creo que ese es el valor, el que dice BTO. Ese es el valor que usa para simular el BGS. Entonces, en 6,25 debe estar haciendo que la corriente sea cero. Si querés, podés probarlo. Con los testers, digamos, pones una BGS de 6,25 y debería dar cero casi todos los valores. Exactamente ahí. Y déjalo en 20 nomás. Simulas. Tendrías que volver Bien. a... Pongo. No haría falta más otra punta. La simulación tendrías que poner que lo haga en el dominio del tiempo. Eso. Eso. Y mostrarnos en el circuito que marcaron los testers. -1. Ah, no, espérame. Ahí está. Ahora sí vuelvo a. Eso. Ahí está. Fíjate que ahí Ahí marcó casi está. cero y en el otro había marcado, puedes repetir la medición para 10 voltios. Ahí la repetimos, Marco, dame un segundo. Eh, El otro estaba en Mostrame 40. eso, mostrame el circuito. Fíjense, chicos, que tenemos un valor de BDS grande de 20 voltios, pero sin embargo la corriente IDSS está prácticamente en cero, 33,11 pico amperes, o sea, cero. ¿Por qué? Porque la BGS está casi al corte. Si quiere, Sebastián, podemos corroborar que esto es realmente el valor y pone un poquito menos de 6,25, pone 6. Ahora había dado en el orden de los pico amper y con 6 ya da en el orden de los miliamper. O sea, ahí hay una pequeña conducción, 1,15 miliamper. Entonces, el valor real que está usando este modelo de simulación de este transistor es 6,25. Los 6,25 corta, es el BGS de corte que habían visto hace un ratito. Marcos, ¿querías que repitamos alguna medición? No te entendimos. A 10 voltios creo que dijiste. La de 9 voltios. La de 9 voltios para BGS de 1. Es O esa que sea, te... de la que estábamos haciendo hace un ratito. Exacto. 311,4. ¿Esa, Marcos? ¿Alguna otra se te perdió? Bueno. Perfecto. Listo. El objetivo de este punto final es mostrar esa gráfica que mostró Marcos, Sebastián hace un ratito, en donde estaban todas las curvas de las variaciones de 0 a, si querés hacerlo de nuevo, pone dominio del tiempo, el primario de 0,1, perfecto, en ese pones de 0 a 7, ya está, listo. Es esa curva. ¿Sí? Ustedes la pueden hacer de nuevo si quieren para cualquier transistor. ¿Sí? Acá usamos el J105. Si quieren pueden usar cualquier otro transistor que tengan ahí en la simulación y les va a dar otra familia de curvas. ¿Sí? Pero esto ya está bien y ya está lista esa curva como para presentar en el informe de este punto. Bien, vamos al último punto. El último punto dice,
Ya que lo tenés abierto, Sebastián, muéstrame el Excel, el Word, o el PDF, no me acuerdo. Ahí, bien. Baja al último punto. En realidad es el penúltimo. El último es relevamiento de hoja de datos. Dice, cuarta parte, obtener la recta de carga de un JFET para diferentes valores de resistencia de drenador y comprender en función de la polarización si nos encontramos en la región lineal o en la región de saturación del transistor. ¿Sí? Y te da un circuito que es similar a lo que habíamos analizado recién, pero que tiene la RD. ¿Sí? Y abajo te propone una tabla para completar. Bueno, te dice que tendrías que armarlo y relevar esa curva y esa tabla con 3 valores de RD distintos, un K y medio, 3K3 y 10K, ¿sí? Y esa curva. Dame un poquito el control, Sebastián, que quiero mostrar el resultado final de este punto para que entiendan qué es lo que estoy buscando con lo que vamos a hacer. Y después te dejo que siga simulando. Si querés ir armando el ¿Dejo de circuito. compartir o qué tengo que Sí. tocar? No, pone finalizar compartir. Eso, ahí está. Así me deja compartir a mí. Bien. ¿Dónde lo tenía? Acá. Fíjense la gráfica que me hizo un grupo el año pasado a este mismo punto. Me relevo prácticamente todo. O sea, acá a la izquierda está la curva que vimos en el punto 2, la región de la transconductancia, en donde puso la BGS en función de la ID. ¿Sí? Acá a la derecha me hizo la curva de ID en función de la BDS, lo que acabamos de hacer con Sebastián. Todas las curvas para BGS ceros, bueno, acá le puso 0,5, 1, 1,5, 2 y 2,5. ¿Sí? Porque aparentemente este transistor debe estar cortando en 2 y algo, en 3 casi. Entonces lo hizo un poquito más, al paso más chico. Y después graficó 3 rectas de cargas que varían su pendiente en función de la RD. ¿Sí? El valor máximo acá de la BDS es siempre el mismo y es el valor de la BCC o de la BDS de fuente, que en este caso es 15 voltios. Entonces, fíjense en que todas las curvas convergen a este punto de 15 voltios, pero de ahí van teniendo distintas pendientes en función de la resistencia drenador-surtidor que vamos poniendo. Y si nosotros ponemos, por ejemplo, una BGS de menos 1 voltio, con una resistencia de 1,5, el punto de trabajo va a estar en el cruce entre la gráfica que relevamos recién con la recta de carga. O sea, esto que está marcando acá como Q2. Si variamos la BGS a menos 1,5, el punto, con la misma resistencia, con un K y medio, el punto de trabajo se va a venir acá donde está el Q3. O si lo ponemos en 0, se va a venir acá donde está el Q0. Todo con esta resistencia de un K y medio. Ahora, si cambio la resistencia de un K y medio y pongo una de 3K3, con los mismos niveles de BGS, ahora el punto de trabajo va a estar en otro lado. Por ejemplo, la BGS de 1 voltio, tengo que ver a dónde la curva corta a la nueva recta de carga. Sería en este puntito Q2 que tenemos acá. Y eso hace de que con esta resistencia de 3K3, el transistor esté en la zona óhmica, no esté en la zona lineal. O sea, con la resistencia de un K5 y BGS de menos 1 voltio, este Q2 se establece en la zona lineal, o sea, en esta parte de la curva del transistor. Pero si yo cambio la resistencia, cambia la pendiente de la curva de la recta de carga
y el lugar en donde corta esta nueva recta de carga a la BGS de menos 1 voltio es en la parte óhmica de la curva. Por eso se viene acá. Y si la vuelvo a cambiar a la RD y pongo 10K, más todavía, se viene bastante más abajo. Eso hace de que la resistencia de drenador sea importante para establecer la zona en donde va a trabajar el transistor, independientemente de la BGS que nosotros coloquemos. Dicho de otra forma o con otras palabras, no siempre para BGS de menos 1 voltio lo vamos a tener al transistor trabajando en la zona lineal. Va a depender en qué zona va a estar trabajando de la curva de polarización, y la curva de polarización depende de la R de drenador. ¿Se entiende? Entonces, lo que ustedes tienen que relevar en esto es un poco más difícil hacer un barrido. Si alguien se da un poquito de maña, lo podría llegar a hacer y generar esta gráfica completa. Lo que tendría que hacer es variar, a ver, un tercer valor tendrían que variar una resistencia. ¿Sí? El primer valor debería ser la BDS, el segundo valor la BGS, y el tercer valor, una resistencia que es la resistencia de drenador. ¿Sí? Ya hacer un barrido paramétrico con 3 valores es complicado. Entonces, lo que yo les sugiero acá es que hagan la gráfica a mano, digamos, viendo los 3 puntos de la recta de carga, las 3 rectas de cargas, y después releven punto a punto los 5 valores para cada uno de las BGS. O sea, en primer momento ponen la BGS en 0, la BDS la tendrían que poner en este valor, tendrían que relevar cuál es el valor de la BDS. Ah, no, perdón. La BDS se pone en 15 voltios, porque ahora tenemos la resistencia. La resistencia va a regular automáticamente el valor. ¿Sí? Entonces, la BDS la dejamos en 15 voltios. A ver. Bueno, si la BDS la dejamos enclavada en 15 voltios, no nos haría falta hacer el barrido de ese parámetro. Entonces tendremos que hacer un barrido doble nada más, de BGS en un parámetro y la RD en la otro parámetro. Podría llegar a ser un poquito más fácil. Entonces, vamos de nuevo, chicos, a ver si nos ubicamos y vamos a hacer una de las mediciones. Vamos a enclavar la BDS en 15 voltios, porque la variación se va a hacer mientras nosotros vayamos cambiando la resistencia. Vamos a poner una resistencia, hasta ahora no poníamos ninguna resistencia, entonces el valor de la fuente que nosotros cambiábamos se aplicaba directamente en drenador surtidor. Ahora lo vamos a ir cambiando y se va a ir aplicando en función de la resistencia. Vamos a poner una resistencia de 1K y vamos a poner la BGS de 0 voltios, creo que ya lo dije, y vamos a medir el valor de drenador surtidor y de corriente de drenador. Ese valor lo vamos a anotar y vamos a marcar el primer punto. Después vamos a cambiar la BGS a los sucesivos valores. En el caso del J105 que estábamos usando, lo vamos a cambiar a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. ¿Sí? Sebastián, ¿se entendió más o menos? Sí, profe. No Dale. encontrar el valor de BDS, pero ahí con 15, como dijo. Exacto. A ver, si querés compartir, yo te ayudo. Bien, entonces la BDS la enclavamos en 15. Pusimos una resistencia en 1K y vamos a dejar la BGS en 0 voltios. Ahí medimos y Sebastián ya
Ya midió y nos dio 3,11 miliamperes. ¿Sí? Entonces, tendrías que poner un voltímetro en drenador surtidor. Me parece que se borró cuando lo borramos hace un ratito. ¿Ahí? Sí, pero en realidad es con la B, para verlo acá como si fuera un tester. Ah, sí, Pero estaba acá recién y no sé por sí, qué se desapareció. eso, la verdad que ahí sí no sé qué decirte. Cuando vos lo borrás, yo no sé la forma de volverlo, si es que lo necesitas. ¿Te acuerdas que al principio limpiamos un poco y lo borramos? Sí, pero Entonces, creo que ese de ahí estaba y recién cuando le di play desapareció, pero ese de creo. ahí no nos interesaría porque ese nos mide la fuente y Ah, yo lo que ah, quiero es el drenador surtidor. En todo caso, ahora sí, si querés, cópialo en otra hoja y a ver qué pasa en otra página. está así, entonces, no, bueno, sí. Parece que si lo hago así no me va a tomar la masa, eso sí. Eh, voy a tener que hacer otro proyecto, ¿no? No. A ver si me deja ahí. No. Lo vuelvo a armar ahora rápido. Bueno, Esto es 15. Espera. 5. Creo que está. Ahí está. ahí está. Bueno, entonces lo que nos interesa es ese valor de tensión Ahí está la tensión. perfecto y ese valor de corriente. Entonces marcamos como un primer punto. Marcos, ¿te animas a armar la tablita? Así la tenemos, después la compartís.
tendría que ser para BDS, BGS de 0 voltios, el valor de BDS da 100,8,5 milivoltios y el valor de IDSS da 9,92 miliamperes. Ok, ahí la armo. Te esperamos. ¿Cómo digo que hagas? Hace una tabla en donde tengas la BGS en la primer... exacto, ¿cómo es la tabla? Mira, Marcos. ¿Sí? Solo que para cada valor vamos a calcular la ID y la BDS. Ya que estamos con simulación, va a ser más fácil. Entonces, en este primer valor es la primera celda de arriba a la izquierda que hemos visto, en donde vas a poner BGS de 0, tensión 108,5 milivoltios y corriente 9,92 miliamperes. ¿Nos seguiste, Marcos? Captura por las Ahí dudas. va. Sí, en realidad esto lo estoy grabando y la voy a levantar el video en un ratito, así que lo pueden rever el video y tomar los datos. Cambia entonces, Sebastián, Yo por la... el BGS en un voltio. Bien, ahí nos cambió, la corriente se fue a 9,91 miliamperes y 125 milivoltios la tensión. Ponen 2 voltios. 9,9 miliamperes y 150 milivoltios. 9,87 miliamperes y 192 milivoltios. ¿Y sigo incrementando? Creo que la tabla iba hasta menos 2. No, en realidad vamos a llegar hasta la BGS del corte, menos 6,25. ¿Voy aumentando así de uno en uno? ¿O? Sí, en uno está bien. Ahí no sé si me dio. Bueno, 9,81 miliamperes Sí. y 274 milivoltios. $5 voltios de BGS, 9,6 miliamperes y 555 milivoltios. Y para 6 voltios, 937 microamperes, ahí ya se cortó, y 13,60 voltios. ¿Sí? Ahora cambia la resistencia, ponerla de 3K3. Y volvemos a hacer acá. Y volvemos a hacer el barrido. Para 0 voltios, 4,5 miliamperes, 49 milivoltios. 4,52. 57 milivoltios.
Para 2 voltios, Sí, está 4,52, 68, no se mueve prácticamente. $87 milivoltios y 4,51. $122 milivoltios y 4,58. $225 milivoltios y 4,47 miliamperes. Y ahí corto 12,05 voltios y 894 microamperes. ¿Sí? En realidad, los parámetros que yo les di para hacer la medición en el laboratorio están calculados las resistencias para ese transistor en particular. ¿Sí? Entonces, obtener la gráfica que yo les mostré hace un ratito va a depender de cada transistor. Posiblemente ustedes van a tener que ajustar un poco para ver mejor las gráficas. Pero bueno, se entiende lo que les quería mostrar. O sea, si quieres hacerlo para 10 voltios, pone 3 voltios nada más de VGS. 10K. Está 10K ya. Sí. Está en el orden de 1,49 miliamperes. Y si pones 5 voltios, también. Sí, no cambia. No, tendrías que ir hacia abajo. Pone una R de colector de 220 ohms. A ver qué pasa acá. Y 5 deja en voltios. 5, sí, 5 y después vamos a poner 2. Ahí da 20,68 miliamperes y si pones 2, $63. Ahí y hubo variaciones. Cambió el valor de la posición de la recta de carga. Entonces, si lo van a hacer con este transistor en particular, con el J105, les recomiendo que hagan esta tabla con una resistencia de 220 ohms, una resistencia de 1K y una con una de 2K7, ¿sí? Que hagan esos 3 valores. Entonces ahí van a notar o van a ver, si me permitís, Sebastián, comparto yo ahora. ¿Viste? Dale, gracias. Compartir. Entonces ahí van a ver variaciones en la tabla para que pueda pasar de una parte a otra de las distintas rectas. ¿Sí? Porque con resistencias del orden de los K, en este transistor en particular, no hay mucha variación dependiente. Vamos a ver variación dependiente en estas curvas, en estas rectas de carga, con esos valores de resistencia que yo les dije. Una de 220 ohms, la vamos a ver acá arriba, una de 1K la vamos a ver como si fuera esta, y una de 2K7 creo que les dije, la vamos a ver como si estuviera acá abajo. Ahí sí, con las variaciones de 0 a 5 voltios, vamos a medir los diferentes puntos y vamos a ver que ante una resistencia en particular, para diferentes VGS lo podemos tener. Por ejemplo, para VGS de 0 en la zona óhmica. Para VGS de 0,5 está ahí en el límite de la zona óhmica, en la zona lineal. Pero para VGS de -1 ya está en la zona lineal. 1,5, 2 y 2,5 siguen en la zona lineal. En cambio, si cambio la resistencia,
el Q0, el Q1 y el Q2, inclusive, están en una zona óhmica. Recién el Q3 lo tengo en una zona lineal. Y si cambia la resistencia y la pendiente cae más, mientras más caiga la pendiente, es más difícil ponerlo en una zona lineal, ¿sí? Y es más fácil que quede en una zona óhmica. Fíjense en que con la pendiente de 10K, una pendiente muy baja, el Q0, el 1, el 2 y el 3 están todos concentrados acá en una zona óhmica. Recién el Q4 y el Q5 están en una zona lineal. ¿Sí? Esta gráfica que les estoy mostrando es para el transistor que usamos en las mediciones en el laboratorio, el 2N3819. Si ustedes usan para la simulación ese o alguno parecido, 2N38 y algo, que sea JFET, posiblemente pueden relevar algo parecido a esto, entonces pueden usar la resistencia de 1K5, 3K3 y 10K. Si van a usar el J105 que usamos hoy en las simulaciones, les recomiendo que usen 100 ohm, no, perdón, 220 ohm, 1K y 2K7, para tener una recta de carga que sea de una pendiente más o menos alta, y en el otro extremo una pendiente bien baja, cosa que varios valores queden en la zona óhmica. ¿Se entendió el concepto de lo que queremos hacer? Quiero que entiendan cómo la R de drenador hace un cambio en la polarización. Ese cambio hace de que, dependiendo de la BGS que yo coloque, podamos estar en una zona lineal o en una zona óhmica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente me suele pasar de que dicen, bueno, si lo pongo con BGS de corte, o mejor dicho, la BGS de 0 voltios, y bueno, sí, va a estar en la zona lineal siempre. No, no va a estar siempre en la zona lineal. Depende de la polarización que le pongamos. La BGS no es todo. La polarización de qué va a depender y de la resistencia de drenador. Entonces, si yo pongo una resistencia de drenador en particular, puede que lo ponga en la zona lineal o puede que lo ponga en la zona óhmica. ¿Medianamente se entiende lo que hemos intentado hacer en este último punto? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Les sugiero que prueben, que midan y que analicen y que cambien la resistencia de drenador en el caso que no les quede algo parecido a esto. La idea es que les quede algunos puntos en zonas lineales y otros puntos en zonas óhmicas en las tres tipos de rectas de carga que pongan. Ahora, si ponen Profe, tres... Sí, decime. yo ahí logré en el LT hacer la familia de rectas de carga, pero no me imagino cómo hacer la otra familia para que quede atrás. O sea, es muy difícil. No, ¿vos qué hiciste? ¿Los puntos o las rectas de carga? No entendí. Las rectas de carga. Varié la resistencia y la tensión de Bien. excitidor. ¿Lo tenés abierto? ¿Querés mostrarlo? Bueno, no tengo nada. No sé si la Sí. compu se la bancará porque es una notebook. ¿Quién está hablando? Nicolás. Ahí te doy coanfitrión. Ahí podés compartir. A ver, vamos a compartir. ¿Se ve, Perfecto, profe? ahí estamos viendo. Exacto, se ve. A Eso ver. es un primer paso para determinar qué valores de resistencia podríamos poner. O sea, yo pondría en la simulación, en medir como si fueran los tester, pondría la resistencia que tenés en esta amarilla,
pondría la resistencia que tenés en la roja y pondría la resistencia que tenés en la grisecita. Los valores Claro, óhmicos pasa que que, te grafica esto, esos tres, son los que yo pondría. El RD claro, el tema el salto me dio porque tenía que ser redondo, digamos. Lo hice entre 1500 y 10K. Entonces claro, lo dividí en sí, 5 y me dio para que me dé. Pero bueno, exacto. Bueno, pero también podés poner, tendrían que practicar, ver en internet, podés poner valores en particular, no necesariamente tienen que ser saltos. Podés decirle que te simule para este valor y para este. Pero no importa, ah, el amarillo sería 1500. Entonces yo usaría 1500, a ver, tipo. Creo que hay que bueno, ponerlo con un paréntesis o con un corchete, tendría que verlo. Pero la amarilla es claro. 1500 seguro. Después, la azul es 3000, esa la dejaría. La roja es 4500, usaría esa. 1500, 4500. Después tenés una Ah, verdecita ahí que es 6, esa la dejaría. Después tenés una violeta que es 7,5, también la dejaría. Y tenés una grisecita bien abajo que es 9. ujú. Esa es la otra que usaría. Sí, el salto es 1700 pero están por ahí. Ah, bueno, perdón. Entonces calcula para 1700, así te da. Claro. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, esos tres valores de resistencia son los que yo usaría en ese transistor en particular que has usado vos. ¿Cuál es? Yo usé el mismo que usó el compañero. ¿Al Busqué el 105? modelo y al 105 claro. Bueno, Lo puedo cambiar, digamos, lo no, no, cambio está acá y le bien. pongo. Es para que Pero, ustedes se den una idea cómo parametrizar este punto, porque yo les doy el ejercicio parametrizado para un transistor en particular, pero ustedes lo podrían parametrizar para el transistor que ustedes quieran, con el objetivo de ver la curva como les había dicho. Y si vos querés hacer un segundo barrido, Nicolás, lo que tendrías que hacer es variar la BGS. A ver, ¿a dónde tenés las? Yo el LT Spy acá no lo está. usé. ¿Dónde tenés los? Ah, vos ¿Cómo lo está escribís a los simulado? parámetros. Sí, No, no, eso, ahí. te lo escribe Eh, automáticamente. segundo, pone segundo fuente, Sí, segundo source, y ahí pone el nombre B2, la b atención, uno que sería. creo. No, la BGS. B2, la VGS la estoy variando. Es la primera. O sea, para cada resistencia varío la VGS entre cero y. Ah, no Claro. varias la resistencia. Varío la resistencia también. Para cada resistencia hago que la VGS varíe. Y la BDS queda fija. Ah, lo entendí Claro. así yo. Sí, sí, no, está bien, está bien. Y acá Pero, tomo la tensión en el drenador, claro, BDS, ya sea. entonces Lo tengo que esas, modificar después de hacer la gráfica. sí, esas son todos los posibles puntos. Sí, estaría bien. Todos los posibles puntos en donde puede colocarse la tensión drenador-surtidor. Lo que no sabemos es para cada Ujú. punto en particular. Hace una cosa. A ver, no. Para que marque. Porque acá tenés todos los posibles, en la amarilla, por ejemplo, tenés todos los posibles Sí, puntos de BGS. Entonces yo no claro, sé en claro. Si yo pudiera particular poner la otra uno. recta, Claro, si vos pudieras tendría que poder superponer la otra superponer la altura. otra recta, por eso les digo que no es tan fácil. Es más, si yo lo quisiera hacer, tendría que ponerme a investigar. Que se puede, seguro, pero habría que investigar un poco cómo superponer la otra recta. Si les gusta el PESPA y están interesados en aprenderlo un poco,
busquen en internet y traten de hacerlo a lo que estamos buscando. Si no, con simplemente medir los valores como si fueran un tester, como hacía Sebastián hace un ratito, alcanzaría para poder después graficar. Lo que sí tienen que saber qué valores de resistencia ir poniendo. ¿Sí? Y los valores de resistencia los pueden sacar como ha hecho Nicolás acá. Ha hecho un barrido de varias resistencias y ahí determinó, bueno, voy a poner una con una pendiente bien alta, una con una pendiente media y una tercera con una pendiente bien baja. Esos tres valores de resistencia son los que pongo fijo y empiezo a medir como si fuera con un tester. ¿Ok? Sí, sí, está claro. Bien. Gracias, Nicolás. Bueno, Me toca. chicos, me parece, sí, no hay problema. Me parece que ha quedado claro. El último punto es análisis de la hoja de datos, como en todos los prácticos. Tienen que buscar una hoja de datos y relevar un par de parámetros y explicarlos. Y acá termina este práctico de JFET. Les soy sincero, este inconveniente que tuve con la compu que no pude simular yo, me gustó, porque participaron ustedes, participaron todos, uno simuló, después simuló otro fue tomando los datos, después los compartirá Marcos de alguna forma entre ustedes, o si no, los relevan en el video y levantan los datos, ¿sí? Que yo lo subo ahora en un ratito el video. Como conclusión, me gustó el trabajo que hemos hecho hoy. A mí se me crasheó. ¿Qué es crasheó, Sergio? No entendí. Se le rompió el simulador, supongo. Ah, Cuando se bueno. tilda. O algo así. Bueno, este, bueno, Sergio, podés simular en el próximo vos. ¿Sí? De todas formas, no tienen que saber a la perfección simularlo, sino que para eso estoy yo, para ayudarles acá, como simulemos. ¿Sí? La semana que viene vemos el nuevo tema y quizás también inclusive hacemos un poquito el práctico del nuevo tema. En una clase hacemos todo, que es el transitor unijuntura, y ya las próximas nos metemos de lleno en los tiristores. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo desde acá del ORCAD estoy ahora desde hace un ratito intentando hacer la gráfica, digamos, y no me Sí. estaba saliendo por el circuito que armamos recién. ¿El Eh, barrido? sí, el barrido. Bueno, el barrido que hacía Nicolás recién era variando la resistencia y la BGS, o sea, tendrías que poner doble barrido. En uno haces el barrido de la BGS y en el otro haces el barrido de la resistencia, pero por pasos. Nicolás había puesto pasos de 1700. Claro, pero no hay barrido de resistencia en el ORCAD, ¿o sí? Sí, en lugar de poner el valor de tensión, pones Hay de- el nombre de la resistencia. Claro, es que en la parte de source te dice voltage source, Ah, current no, source. es que fíjate, ¿querés compartirme? Yo te muestro. A ver. En el LT se llama Step Parameter, Eso. o como Eh, pasos de parámetro. O algo así. ahí tendrías que poner en lugar, ¿dónde O sea, está? yo estaba probando con el global parameter, pero no. Claro, y el Model nombre debe del ser. parámetro es el R2. Ahí, bien. Así lo tenía recién y me sale medio cualquier cosa. Por eso no sabía si había otra forma de darle a resistencia. Lo que Ah, pasa es que ahí está, ahí algo ¿qué te pasa? entró en Me falla. rompió. Sí. Lo que pasa es que la gráfica que estabas mostrando era de corriente abajo. Me parece que ahí estaba el error, ¿eh? Bueno, no sé qué toque ahora. Bueno, está bien. Ahí están diciendo que
igual si había Podés otra probar forma. en Model, como me suena modelo, y en el LT se pone entre Entre llaves. corchetes, entre llaves, sí. Claro. A Pero ver. bueno, no sé cómo es. Bueno, parámetro R2, Ah, mirá, creo que ahí resistencia, ahí está, online creo R2, que con a eso ver, y a ver qué pasa ahí. incremento En eh, incrementos más grandes, así, 220 a 2K7, un K7, sí, para que haga 2 o 3 gráficas nada más. a ver. Ahí. No, me tira esa gráfica rara. Está bien, si no ya me voy a poner Sí, hay que a investigar googlear un el poco, programa este. pero es por ahí. Ah, Ah, ¿no se habían marcado? Capaz que le tenés que variar, porque vos sabés que a mí al principio me tiró una gráfica parecida y me parece que el eje de abscisas yo lo tenía mal. Yo tenía como VGS en el eje de abscisas y lo que va es la tensión drenador suplidor. Ah, sí, fíjate, Sebastián, que vos abajo tenés BGS, exacto. Ahí en eje X axis, no, más a la izquierda, en las solapas, sí, ahí, en axis variable, ahí, está. borra esa y Y busca B, drenador surtidor 1. No, esa es la tensión en la resistencia 2. Tendrías que poner en el sí, drenador surtidor. estaba queriendo bajar con Drenador. la flechita y no. Ahí tenés una que Ahí dice sí. BJ2, dos puntos D. Ah, bueno, ahí también. Claro. O esa que estabas por marcar BG, el J2, eso es referido a masa, cuando no pone el segundo parámetro. Y como Bien, surtidor eso está es masa. X. BD no sería tensión drenador. Sí, perdón, ¿qué pusiste? No, BG. BD, perdón. Ah, ese, Borrar, el BD. D. Oh, Ahí está, ahí me va gustando. ahí va. Y acá quedó seleccionado esto así. Bien, bueno, Va queriendo. ahora sé cómo funciona, así que puedo ir jugando después. Exacto, es cuestión de jugar, chicos. De eso se trata. Aunque no podemos jugar con tester y osciloscopio, por lo menos jugar con el software, que es muy útil también. Así que no estamos desperdiciando el tiempo, digamos. Bien, ahí Ok, dejo de chicos. compartir. Bueno, les mando un saludo. Cualquier duda o cualquier cosa lo vemos, lo tocamos de nuevo la semana que viene. Y si no, empezamos con el otro tema. ¿Ok? Perfecto, Que anden profe, bien, chicos. gracias. Chao, Suerte. profe, nos vemos. Chao. Luego. Hasta luego.